Tengo el privilegio de compartir el día de hoy. Nuestro pastor fue a unas conferencias en Sur Carolina y sabemos que la está pasando muy bien allá, él y su familia. Y pues gloria a Dios por ello, porque Dios habla a través de su palabra. Y sé que esas conferencias están fortaleciendo la vida del pastor, están alimentando su espíritu, porque él también su espíritu necesita ser alimentado, él necesita recibir, así como nosotros cuando nos sentimos que no podemos más y venimos, pastor, me siento triste, o pastor, me está pasando esto y quiero un consejo. Y el pastor, ok, mira, te voy a decir que hagas o haz esto, haz lo otro para que tú puedas sentirte mejor, que puedas sentir alivio. Y como veo, pues, puras buenas noticias, amén. Con el testimonio de mi suegro, que todo salió bien, testimonio de Zane. Y ahorita que Janet pasó a decirnos cómo le fue a Zane en su estudio, yo me recordé de un sueño que tuve con Zane. Yo me acuerdo en el sueño que yo le hablaba a Zane y él me respondía. Yo podía escuchar su voz claramente. Y yo creo que ese es un milagro que Dios está haciendo en la vida de Zane. Y yo estoy seguro que un día este niño va a poder hablar sin ningún problema. No sé cuántos lo creen, pero ahorita me recordé de este sueño que yo estaba hablando con Zane. Las cosas que yo le preguntaba, él me las respondía y yo podía entender todas las palabras que salían de su boca. Y ese es un milagro de Dios. Amén. Vamos a adentrarnos en la palabra el día de hoy. El tema es: Dios te llama a una vida de servicio. ¿Cuántos lo creen? Todos podemos servir dentro del ámbito espiritual. Todos, porque Dios nos ha dado la capacidad de poder servir. Pero no todos sirven porque hay cosas que nos impiden a veces servirle, y vamos a estar viendo algunas cosas que nos impiden servir al Señor, y por eso es que no todos tienen o no se sienten libres de servir al Señor. Porque si Dios nos llama a una vida de servicio, ¿qué deberíamos de hacer? Cumplir con el llamado que el Señor nos hace. ¿Cuántos de aquí son líderes? ¿Pueden levantar la mano? Pues nomás 2, 4, 6. Si tú sirves como maestro, como maestra, escuela dominical o de niños, o eres ujier, eres un líder. Y si no levantaste tu mano, déjame decirte que también eres un líder. Tal vez no aquí en la iglesia, pero en tu casa, a lo mejor en tu trabajo, a lo mejor en la escuela. Tú eres un líder. Porque si eres un padre de familia, tú eres un líder. Porque ¿quién es el que guía el hogar en la casa? Pues es el padre o los padres, porque ambos tienen la responsabilidad de corregir a los hijos, amén, de ver por el bienestar de la familia. Así que si no levantas tu mano, déjame decirte que eres un líder. A lo mejor no aquí, pero en tu casa o en el trabajo eres un líder. Pero antes de comenzar, quiero que cierren sus ojos y oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por esta palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, en mi corazón. Gracias, Señor, porque desde antes, Señor, que yo preparara, Señor, este tema, tú ya habías puesto esta palabra, Señor, y gracias porque tú me la diste. Y, Señor, te pido que cada corazón, Señor Padre, en esta hora esté receptivo, Señor, para poder recibir lo que tú tienes, Señor, para cada uno, Señor. Sabemos que tú vas a hablar a través de tu palabra. Solo te pido que uses mi boca, Señor, como un instrumento para que tu palabra, Señor, pueda ser expresada en este momento, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú has sido fiel en cada momento, Señor, en nuestro caminar contigo, bendito Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para comenzar con este tema, quiero que abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6. Vamos a estar viendo
como ejemplo la vida de Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 6. Si lo tienes, indícame con un amén y juntos vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: él, temblando y temeroso, dijo. ¿Quién? Si yo les pregunto, ¿quién estaba temblando y temeroso? Pablo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ya conocemos la historia de Pablo, todos hemos leído esta historia, la conversión de Pablo, todos sabemos a qué lugar se dirigía. Y cuando el Señor lo llama, porque sabemos la historia de Pablo, si nos regresamos un poquito atrás, que era un perseguidor de la iglesia, era un perseguidor de los cristianos. Y entonces cuando Dios lo llama para servirle, Pablo lo primero que le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ya después, más adelante, si tú continúas leyendo el capítulo 9, vas a poder encontrar que el Señor le habla a un hombre llamado Ananías para que vaya y recobre la vista, porque en ese momento, cuando Pablo cayó del caballo, una luz resplandeciente le cegó la vista. Y entonces, se imaginan el poder de Dios de ser un perseguidor de la iglesia a ser un siervo del Señor. Y él no lo pensó dos veces como, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? Él rápidamente reconoció que era el llamado del Señor y por eso le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, y vemos la conversión de Pablo, que Pablo, desde el momento que él recibió el llamado, él asumió la responsabilidad también. Porque no es nada más de decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero si el Señor me dice: haz esto y no lo hago, entonces estoy desobedeciendo, no estoy haciendo responsable con el llamado que Dios me ha dado. Pero Pablo hizo todo lo contrario y sabemos que Dios lo usó grandemente, lo llevó a otras naciones para llevar el evangelio, fue fundador de muchas iglesias y por eso es llamado apóstol, porque fue un hombre que recorrió muchos lugares y fundó muchas iglesias, y muchos fueron salvos por medio de este hombre, que era un perseguidor de la iglesia. Pero no solo Pablo, no solo podemos retomar el ejemplo de Pablo, hay otros ejemplos, otras ilustraciones que también podemos retomar. Acompáñame a ver lo que dice el libro de Mateo 8:15. Mateo capítulo 8, versículo 15. ¿Todos lo tienen? Vamos a leer desde el versículo 14. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. ¿Qué hizo la suegra de Pedro después de que fue sana de esta fiebre? Le servía. Vamos a ver otro ejemplo también que hay mujeres que le servían en Lucas versículo 8, capítulo 8, perdón, versículos del 1 al 3. El libro de Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Dice de esta manera: aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios,
Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. Yo no sé si tú has escuchado, o alguna vez han escuchado ustedes de que hay iglesias que no le dan el privilegio a la mujer para que sirva. ¿Alguna vez han escuchado? Sí. Y pero aquí podemos ver claramente que las mujeres le servían a Jesús. Entonces no importa de donde tú vengas, de donde tú eres, tú puedes servir a Jesús, que para eso te ha llamado, para que tú le sirvas. Entonces no importa si tú, qué tanto de estudio tuviste, si fuiste a una universidad, qué tanta preparación tú tengas, si tienes títulos, a Dios no le importa eso. Él le importa que nosotros tengamos un corazón de servicio. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Seguimos. Entonces, el servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él, pero por dos cosas. ¿Por qué tenemos que ser agradecidos y por qué tenemos que servirles? Uno es porque Él nos ha dado el perdón y otro porque nos ha dado la salvación. Son dos cosas que tenemos que tener en nuestro corazón. Y de ahí surge el agradecimiento para poder servirle a Él. O sea, ¿por qué le servimos? Por amor, tiene que haber amor, porque si no hay amor, tú no vas a poder sentir lo que tu hermano, lo que tu prójimo está pasando. Tienes que sentir el amor de Dios en tu corazón. Y una de las cosas que, si tomamos el ejemplo de Cristo, cuando Dios le dice que vaya a la cruz. Ya sabemos todo la historia de Jesús, cuando vino a la tierra, cuando comenzó su ministerio, las cosas, las señales y prodigios que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Milagros sucedían. Él oraba por los ciegos y eran sanados. Oraba por la gente que tenía demonios y los demonios salían. ¿Se imaginan? O sea, la obra que hizo Jesús, pero ¿por qué lo hizo? Cuando todo eso estaba bien, que iba y predicaba, pero Él tenía un mandato que cumplir. Todo lo hizo por obediencia y por amor. Si Él entregó su vida en la cruz por nosotros, fue por amor, porque Él nos ama con un amor incondicional. Entonces, cuando nosotros hacemos lo mismo que Jesús hizo, si Dios nos dice que nosotros debemos de servir, entonces ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que experimentar el amor de Dios en nuestros corazones para poder servir. Todos podemos servir. Dios nos ha dado la capacidad para poder servir. Si tú no sirves en algún área dentro de la obra de Dios, yo te animo a que lo hagas, y esta palabra es para que tú te animes, no para que te desanimes, sino para que tú digas, sí, cierto, me hace falta servir, hacer algo en la iglesia. Tal vez por medio de esta palabra Dios va a tocar tu corazón y tú vas a ver la necesidad que hay dentro de la obra de Dios, porque Dios nos ha llamado para que le sirvamos. No nos llamó para estar ahí sentados nada más escuchando servicio tras servicio los mensajes. Dios quiere que nosotros nos levantemos y que comencemos a servir. Para eso nos ha llamado. Para servir a los demás hace falta tener un corazón humilde y amoroso. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice de esta manera: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. En otras palabras, si nosotros servimos, debemos de hacerlo lo mejor que podamos hacerlo, con excelencia. Porque muchas veces hay gente que son muy talentosos, Dios les ha dado un talento y desarrollan su talento, pero a veces lo hacen como para, decimos en México, para alzarse el cuello, como para que hablen bien de él. Y no debe ser así, todo debe ser humildemente y con amor. Volvemos a tomar el ejemplo de Jesús. Jesús dice que fue humilde hasta la muerte. Y sabemos todo lo que padeció por amor a nosotros, por el perdón de mis pecados y tus pecados. Pero dice la palabra, en cuanto estaba en esa agonía, en ese momento de martirio, Él no abrió su boca. Dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero. Pero ¿por qué no abrió su boca? Si Dios, o si Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el poder para decir, Señor, manda una legión de ángeles y que acaben con estos que me están haciendo daño. Pero no, es que todo lo hizo por amor y tenía que cumplir la promesa del Padre. Entonces, Jesús no dijo ninguna sola palabra en el momento que lo estaban azotando, en el momento que le estaban gritando de cosas. No lo hizo por dos cosas: por humildad y por amor. Por amor por ti y por mí. Porque ese fue amor. Para poder dar tu vida por la humanidad, tienes que tener amor. Cuando tú haces algo por tu hermano, si estás viendo que está pasando necesidad, es porque tú lo amas, porque no quieres verlo batallar con lo que esté pasando. Pero cuando tú le das una mano y le ayudas, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Eso es amor. ¿Y qué es el amor? Si yo te pregunto, ¿alguien me puede decir qué es el amor? No, nadie. Si tú lees tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 13, ve ahí para que veamos qué es el amor. En el versículo 4, Primera de Corintios 13, versículo 4, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todo lo que podemos ver nosotros, si alguna persona la ves que es muy talentosa, pero ¿de qué le sirve si no sirve a Dios? Si su talento no lo usa para servir a Dios, no le va a servir de nada, porque la ciencia y todo se va a terminar, pero el amor nunca va a dejar de ser. Y el amor es todo lo que acabamos de ver. El amor es sufrido, el amor no se goza de la injusticia. Si tú ves que alguien es injusto con alguien, tú no te vas a poner contento porque alguien está siendo injusto con esa persona. Al contrario, te vas a poner triste y a lo mejor y después tú le vas a decir, tranquilo, todo va a estar bien. Porque ese es el amor. Y dice que el amor nunca busca lo suyo. O sea, no veo por mí mismo. Si yo tengo y veo que mi prójimo no tiene, yo puedo compartir lo que Dios me ha dado con mi prójimo porque le tengo amor. Pero sin amor dice la Biblia que somos como un címbalo que retiñe y nomás no le puede sacar nada. Pero si hay amor,
en el corazón se va a reflejar. Todos podemos servir. Muchos tal vez en su trabajo a lo mejor son muy puntuales. A lo mejor en tu trabajo eres muy talentoso y a lo mejor desempeñas una posición como supervisor o tal vez otra cosa, manager. Pero es importante, es bueno que vean que tú tienes la capacidad de poder llevar o sacar el trabajo adelante. Pero yo digo, si allá nos esforzamos mucho en nuestro trabajo, ¿por qué aquí no nos esforzamos un poquito más en la obra de Dios? Sabemos que el Señor paga bien. Escuchamos los testimonios muy buenos, buenas noticias, y yo digo, bueno, qué bueno, pues glorificado sea el nombre de Dios, porque a Él pusimos nuestras peticiones y Él se encargó de todo, y hemos estado viendo las maravillas de Dios que Dios está haciendo, pero porque Él sabe y conoce los corazones, que hay corazones que son agradecidos, corazones que le sirven, y por eso es que Dios se manifiesta a través de sus hijos. Amén. Porque sabe que en el corazón de esa persona hay gratitud, hay amor. Y qué bueno que podemos experimentar el amor de Dios y podemos testificarlos sin ninguna duda. Y creemos que todo lo que Dios hace es por su gran amor. Quiero que me acompañes a ver el libro de Colosenses. Vamos a ver también el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23. Les dije Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea que todo lo que nosotros sabemos hacer, y si lo hacemos aquí en la casa de Dios o en tu trabajo, hazlo con amor. No para que todos hablen bien de ti, sino que hazlo como para el Señor mismo. Que el Señor se glorifique a través de lo que estás haciendo. Y se refleja cuando alguien es buen empleado en una compañía donde trabaja, o cualquier compañía donde estés trabajando. Si eres buen trabajador, se va a reflejar, y hasta la gente mismo te dice, oye, ¿por qué tú eres diferente a los demás? Tú no hablas así, tú no dices maldiciones, y se siente bonito cuando te lo dicen. Pero es porque están viendo que el amor de Dios se está reflejando a través de tu vida. Porque tú no eres como los demás, sino que hay algo diferente en ti. Y es algo bonito cuando te lo dicen y te sientes bien, no contigo mismo, sino que porque todo lo está haciendo Dios. Ahora vamos a ver lo que dice Mateo 20:28. Quiero leer algunas citas bíblicas más, porque todo lo que estamos todas estas citas están muy buenas. Mateo 20, capítulo 20, versículo 28. Dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes es otro versículo. Les dije Mateo, ¿verdad? Oh, sí, estoy en otro. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que volvemos a retomar el ejemplo de Jesús. Jesús no vino para que le sirvieran, más bien Él vino a darnos el ejemplo de cómo servir. Y se acuerdan del
del acto que hizo Jesús con sus discípulos, que le lavó los pies a sus discípulos. Y el pastor una vez lo hizo aquí. ¿Cuántos se acuerdan? Entonces, ese es un acto de humildad, lo que hizo Jesús con sus discípulos. Le lavó los pies a todos sus discípulos. Lo hizo por amor y para enseñarnos humildad. Porque imagínense los discípulos que estaban ahí con él, yo no sé cómo traían los pies, a lo mejor llenos de lodo, porque ellos caminaban, antes no había transporte como hoy. Nosotros muchas veces ponemos excusa, no, es que no pude ir porque no prendió el carro. Pero en aquellos tiempos ellos tenían que caminar a grandes distancias. Y Jesús, con toda la humildad, le lava los pies a sus discípulos. Eso es amor y humildad. Ahora vamos a dejar un poco este tema, vamos a ver algunos enemigos que impiden que sirvamos con libertad. El primer enemigo es la carne. Es nuestra carne porque, como decía Pablo, a veces el espíritu, o como decía Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne se niega. Y nuestra carne muchas veces no quiere, prefiere estar allá en la casa, pues viendo una serie, viendo una película, y pues no quiere. Pero tu espíritu a lo mejor anhela servir, pero nuestra carne, nuestra misma carne nos impide. Y veamos lo que dice 1 Timoteo 4:16. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Quién dijo estas palabras? Pablo, el apóstol Pablo. Son palabras del apóstol Pablo a Timoteo, porque Timoteo era un jovencito que recién estaba comenzando en el ministerio, y Pablo le aconseja que se cuidara de él mismo, porque si nosotros nos descuidamos a nosotros mismos podemos perderlo todo. Cuando una persona pierde su relación con Dios y empieza a hacer comienza a hacer otras cosas que no le agradan a Dios, tiene el riesgo de llegar a perder hasta su familia. Porque si tú te apartas de los caminos de Dios, comienzas a hacer otras cosas que no le agradan a Dios, puedes perder hasta tu trabajo y hasta tu familia. Porque si no tienes trabajo, ¿cómo vas a poder sustentar a tu familia? Entonces, ¿qué tan importante es que el servicio a Dios tiene que comenzar por nosotros mismos? Cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestro corazón. Porque si descuidamos el corazón y nos descuidamos de tener una buena relación con Dios, podemos perderlo todo. Por eso Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. En otras palabras, no le hagas caso a lo que diga la gente. No prestes o no escuches lo que digan los demás. Los comentarios que los demás digan, no los escuches. Porque Pablo sabía que Timoteo era un jovencito que había sido criado en las cosas de Dios, y Dios tenía un propósito en la vida de Timoteo, y por eso Pablo le encarga mucho que cómo debe de andar, que se cuide de muchas cosas. Pero también veamos lo que dice Jeremías 17:9. Jeremías capítulo 17, versículo 9.
versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿cómo es el corazón? Si no nos cuidamos, puede llegar a ser engañoso y perverso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar nuestro corazón. Aparte de que cuando tú vas al doctor, si tienes algún problema o tu colesterol está muy alto, ¿y qué te va a decir el doctor? Pues que te cuides, porque si no, tu corazón puede llegar a fallar en algún momento, hablando de nuestro corazón como un aparato que hace que funcione nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos del corazón, de donde provienen los pensamientos, también tenemos que cuidarlos, porque si no lo cuidamos, ¿qué va a pasar? Vamos a perder nuestra relación con Dios y nuestra vida ya no va a ser igual sin la presencia de Dios. Entonces, por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. El segundo enemigo que impide servir con libertad es el pecado. Si estás anotando, anota Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19. Y vamos a ver lo que dice Romanos. Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice el 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Palabras del apóstol Pablo nuevamente. Porque, como les decía, nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Hay una lucha con el espíritu continuamente, porque la carne no quiere. La carne no quiere esforzarse, la carne no quiere madrugar, la carne no quiere servir, no quiere hacer nada, pero en el espíritu sabemos que queremos hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestro espíritu tiene que ser más fuerte que nuestra carne para que nosotros podamos servir. Y tristemente voy a decir esto, que las familias que vienen a hacer el aseo aquí, déjame decirle que ya son muy poquitos. Somos muy poquitos. ¿Y qué debemos de hacer, hermanos? Debemos de ponernos a pensar que si le servimos o todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, no es para el pastor, no es para quedar bien con el pastor o para quedar bien con los hermanos, con los sugieres. Lo hacemos porque es por amor a Dios, por amor a la obra. Bueno, más te dejo en tu mente, en tu corazón, que analices esta palabra y que tú digas: Señor, sí es cierto, me falta servirte como debo de servirte. Y si tú sientes algo en tu corazón, servirle a Dios en otra área, dile al pastor, habla con el pastor, él te va a orientar mejor y te va a dar un consejo. Y tal vez en esa área donde tú ves que hace falta, a lo mejor es el lugar donde Dios te quiere ver, es el área donde Dios quiere que tú trabajes. Porque si nos ponemos a enumerar cada una de las necesidades que hay dentro de la iglesia, hay muchas. Hace falta maestros de escuela dominical. Y el hermano Miguel decía una palabra en la mañana, en la oración: yo me gozo con ver con los hermanos que sirven. Yo no le hablé con él del tema que yo iba a hablar, pero dije: Señor, es una confirmación de lo que tú estás haciendo o lo que tú quieres hacer, porque el hermano dijo: yo me gozo con los hermanos que sirven. Y dice: porque lo hacen con humildad y con amor. Dos cosas muy importantes. Entonces, tomamos en cuenta que hay áreas donde hace falta servir, y tú identifícate en qué área, para qué Dios te ha llamado, cuál es el área donde debes de servir. Pídele a Dios si no te ha dado con claridad el lugar donde tú debes de estar.
pero sé que todos tenemos la capacidad. Y ya voy a terminar. Vamos a ver el tercer y último enemigo que impiden servir con libertad. Número 3, no someternos a la autoridad espiritual. Ese es un tema como, ahora sí que fuerte. ¿Y quién es la autoridad espiritual en este lugar? Nuestro pastor. Él es nuestra autoridad espiritual. Y él no me dijo que yo hablara de este tema. El Señor me lo dio. Pero hay muchos hermanos que no están bajo autoridad espiritual, como les da lo mismo, como venir a los servicios, que sean constantes, o les da igual llegar a la hora que quieren porque no hay una responsabilidad. Entonces es importante que nosotros, si el pastor te dice, hermano, llega temprano a la iglesia, por favor, o hermano, necesito personas que sirvan en esta área, pero si no le hacemos caso, no estamos como pues es el pastor y pues yo voy porque me siento bien y no estoy comprometido con la iglesia. Y ese es un error que cometemos, que no estamos comprometidos, no asumimos nuestra responsabilidad que deberíamos de asumir como hijos de Dios. Porque si Dios nos llamó para servir, tenemos que cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. Voy a pedir al grupo de alabanza si ya puede pasar. Y ya como conclusión, hermanos, el deber de un cristiano es que debemos de servir a otros. Es el deber de un cristiano. Ahora que se acerca el aniversario de nuestra iglesia, el pastor va a ocupar que todos estemos ahora sí que movidos, sirviendo a los invitados, sirviéndole la comida, tal vez un agua si se les ofrece, las bebidas. Y cuando se termine todo, pues recoger todo lo que se usó. Porque muchas veces nomás comemos y órale, nos vamos. Y el hermano, quién sabe, creo que se fue porque ni siquiera lo vemos aquí ayudando a limpiar. ¿Por qué somos tan malagradecidos cuando el Señor nos ha dado lo mejor? Él mandó a su Hijo por nosotros para morir por ti y por mí, para dar su vida en rescate por tus pecados. Y muchas veces no somos agradecidos con Dios porque no le servimos como deberíamos. Y el Señor nos llama a que debemos de tener una vida de servicio. Jesús quiere que todos seamos servidores incondicionales. ¿Qué quiere decir con servidores incondicionales? Que no esperes recibir nada a cambio. Eso es ser un servidor incondicional. No esperes que te premien por lo que estás haciendo, porque tal vez el pastor no lo va a hacer, o cualquier otro hermano no lo va a hacer. Sabemos que la recompensa viene de allá arriba, por tu obediencia y por tu fidelidad. Así que no esperemos que el pastor nos diga, ay hermano, que nos dé una palmadita en la espalda, ay qué bien. Y yo sé que el pastor lo hace, porque eso sí, lo que he visto en el pastor, nuestro pastor, que tenemos a un líder que a veces es muy dócil con cada uno de nosotros, siempre exhortando con amor. Pero no es él, es el amor que Dios ha depositado en su corazón. Y si te llama una llamada de atención, lo hace con amor. Y tómalo como una llamada de atención, no es un regaño. O tal vez te anima a decir, hermano, mira qué bien lo hiciste y échale ganas, vas bien, sigue adelante.
saben otra cosa, voy a ver un último capítulo. Si quieren más, escuche lo que dice el libro de Gálatas 1:10. Y ya con esto voy a terminar. Gálatas 1:10 dice: pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Otra vez Pablo hablando. Entonces el fiel servidor primero agrada al Señor antes que a los hombres. Así como Pablo fue un fiel servidor de Cristo. Pero en las epístolas, en las cartas que Pablo escribió, nunca vemos que Pablo se daba honra y gloria de sí mismo. Él siempre buscaba dar gloria y honra a Dios, el Padre, el dador de todas las cosas. Porque de ahí vienen todas las cosas. Nada por nosotros mismos, nada podríamos hacer si no tenemos el favor de Dios con nosotros.